Hermanos, buen día. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y estoy con ustedes para reflexionar la palabra de Dios de este día, miércoles 21 de abril, tercera semana de Pascua. Seguimos con el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8, y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Continuamos con los acontecimientos después de la muerte de Esteban. Dice aquí que el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. O sea, los apóstoles valientemente seguían predicando en Jerusalén, pero todos los demás discípulos, incluyendo los diáconos, huyeron. Y esto parecía un golpe mortal para la iglesia recién naciente. Pero no fue así, mis hermanos, porque Dios sabe sacar de las cosas malas, sabe sacar provecho y cosas buenas cuando nosotros tenemos fe y somos disciplinados y dóciles al Espíritu Santo. Porque mientras dice que unos hombres piadosos se encargaban del duelo y del sepelio de Esteban, Saulo hacía estragos. O sea, Saulo, que había tenido una actitud pasiva solamente de estar de acuerdo con la muerte de Esteban y de cuidar los mantos, ahora de una manera activa empieza la persecución. Pero esta persecución empieza a dar frutos porque los diáconos y los discípulos que huyeron empezaron a predicar por todos los lugares donde pasaban. No solamente iban a esconderse, sino empezaron a predicar la palabra de Dios y empezaron a convertir a mucha gente, incluso en Samaria, que los samaritanos siempre fueron contrarios a los judíos, empezaron a tener muchos resultados positivos. Y aquí sale a relucir otro diácono, que es Felipe. Felipe dice que empezó a predicar en Samaria y la gente lo escuchaba con atención, porque además de la predicación lo veía hacer signos. Felipe también podía hacer los signos que Jesús le permitía hacer como a los demás apóstoles, como expulsar demonios y sanar lisiados y paralíticos. Entonces obviamente la gente estaban felices de ver a Felipe y de escuchar la predicación de Jesús sobre lo que Jesús decía, y eso trajo que mucha gente se bautizaba y trajo gran alegría al pueblo de Samaria y a los lugares por donde ellos iban. Este es el resultado, mis hermanos, de cuando nosotros recibimos con agrado el Evangelio de Dios y lo empezamos a vivir. Trae alegría a nuestra vida, porque el Evangelio es alegría, mis hermanos. En el Evangelio de hoy continúa y toma un poco más de forma el discurso del pan de vida. Empieza como terminó ayer. Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Tiene dos partes este discurso este discurso del pan de vida. Primero, la fe. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Tienes que creer eso, mi hermano. Tienes que creer que Él es el pan bajado del cielo. Y una vez creyéndolo, el otro aspecto es el eucarístico. Dice: el pan que yo les voy a dar será mi carne. O sea, ya les empieza a hablar de lo que nosotros conocemos ahora como la Eucaristía. Obviamente en este momento Jesús está vivo, todavía su presencia física, su lado humano, todo está presente todavía con ellos. Por lo tanto, no hay Eucaristía. Ahí es una prefiguración de la Eucaristía y ahí sí lo está hablando de una manera metafórica para que vayan entendiendo lo que va a ser después. Por eso dice: el que cree en mí y el que viene en mí. Creer significa venir a Jesús. Creer significa buscarlo. Si yo digo que creo que Jesús es el pan de vida y que Jesús es alimento para mí, pero no comulgo, pues entonces algo está mal. No estoy completando el ciclo. Solamente me estoy quedando en fe y no lo estoy llevando a las obras. Si yo creo y no tengo ningún impedimento canónico, entonces tengo que ir a Jesús. Tengo que, como dice Jesús, el que cree viene a mí. Y dice, en ese momento, como les digo, era más simbólico que real. O sea, no Jesús llega como un alimento en ese momento de otras cosas. Una humanidad que estaba sedienta de justicia, que estaba sedienta de paz, que estaba sedienta de amor, que estaba sedienta de consuelo. Llega Jesús como alimento para eso. Jesús trae paz, Jesús trae consuelo, Jesús trae amor, Jesús trae justicia. Pero nosotros hoy en día, mis hermanos, seguimos disfrutando de ese alimento que Jesús nos trae.
Jesús nos da la paz cuando la necesitamos y una paz diferente a la que da el mundo, porque no es una paz, como lo hemos visto, carente de problemas. Es una paz que a pesar de los problemas no nos hace que perdamos esa paz porque sentimos el contacto y la cercanía de Dios. Ese Jesús que nos trae paz, que nos trae consuelo, ahora sí nos alimenta con su cuerpo real y verdaderamente en la Eucaristía. Cuando tú comulgas, mi hermano, no es un pedazo de pan el que estás comiendo. Cuando tú comulgas es verdaderamente Cristo Jesús quien está entrando en ti y forma parte de ti, porque así como el alimento que comes, la carne, huevo, leche, lo que sea, todos los nutrientes van a dar a tu cuerpo y forman parte de ti y lo que no sirve se desecha. Como hemos meditado otras veces, el pan eucarístico es diferente. El pan eucarístico entra y forma parte de ti y te hace formar parte de él, te hace formar parte de Jesús. Y aquí sí nada se desperdicia. Todo eso te nutre para tu vida espiritual y te nutre para la vida eterna. Pero todo esto lo tienes que creer, mi hermano. Tienes que creerlo con una fe verdadera para que realmente esa presencia del Espíritu Santo pueda guiarte por estos caminos en los que el enemigo nos pone muchas trabas, nos pone ante los ojos muchas cosas que nublan nuestra vista y nos hacen perder de vista a Jesús. En esta pandemia por mucho tiempo ha predominado más el miedo. Aún con la vacuna muchos tienen miedo todavía de ser contagiados. Y mis hermanos, no hay que tener miedo. Jesús nos lo dice, no tengan miedo. Ayer decía, el domingo decía, no tengan miedo, soy yo. Hoy nos dice, no tengas miedo, aquí estoy yo. Pero no tengas miedo no quiere decir entonces que te valga. O sea, tú saltes sin cubrebocas, tú no te cuides, ya te vacunaste, no te va a pasar nada. No, mi hermano, no tengas miedo es cuídate. Cuídate para que lo que esté en ti haga lo posible por evitar la enfermedad. Pero no te encierres de más, no cierres tu corazón a la vida, no cierres tu corazón a la presencia de Dios en tu vida, porque miren mis hermanos, ayer estaba leyendo que ya son más de 3 millones de personas que han muerto en el mundo por esta pandemia. Pero cuando tú estás viviendo una vida en Cristo, cuando tú estás viviendo a plenitud a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu padre, a tus hermanos, cuando estás viviendo en plenitud la presencia de Dios en tu vida, si por desgracia te llega a tocar que te enfermes y que esta enfermedad destruya tu cuerpo, recuerda que no va a destruir tu alma. Tú eres eterno. Y entonces lo que va a suceder en ti va a ser algo hermoso que es llegar a la presencia de Dios y vivir una vida plena junto a Dios. Y dice San Pablo, entre vivir o morir, yo preferiría morir para estar ya con mi Señor, pero no es decisión mía. Nosotros no podemos quitarnos la vida, no podemos arriesgarnos a un contagio nomás porque sí, porque queremos ya estar con Jesús. No, nosotros tenemos una misión en esta vida y la misión es dar testimonio de que no tenemos miedo porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y que precisamente porque tenemos el amor de Dios y porque ese amor de Dios se refleja en mi esposa, en mis hijas, en mis vecinos, en toda la gente que me rodea, entonces, porque yo amo a mi esposa, me cuido para no poder ser yo un riesgo de contagio para ella, porque yo amo a mis padres, a mis hermanos, a la gente que me rodea, me cuido, porque todo eso tiene que ser producto del amor de Dios. El miedo no es producto del amor de Dios. El miedo es producto de las insidias del enemigo que trata de alejarte de la paz y de la confianza de Dios. Es difícil a veces entender esto, mis hermanos, pero recuerda, como lo hemos visto, aún de las cosas malas, Dios sabe sacar provecho para cada uno de nosotros. Y los que realmente creemos en Dios, vemos los problemas, vemos las enfermedades, vemos las dificultades, no como algo que nos agobia y que nos derrota. Lo vemos como oportunidad para acercarnos más a Dios y como oportunidad para que el trabajo de Dios empiece a obrar más en mí y en mi corazón y yo pueda dar testimonio de eso. Mi hermano, mi oración para ti, para que el Señor te bendiga, te cuide y te protege y que sientas el amor de Dios en tu corazón hoy y siempre.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.